Esto es Face, un nuevo episodio, ¡qué maravilla! ¡Woohoo! Bombo y platillos, episodio número 4, amor. ¿En qué momento? No sé, esto ha pasado el tiempo. Que hace que te conocí y empezamos un noviazgo. Ya llevamos 4 años de casados. Wow. Y este es el 4.º episodio de Face, la cara de la ciudad. Aún seguiré diciendo que Fe, arte, cultura, economía. Pero si quieren más información de qué se trata todo esto, episodio... Los otros episodios, porque hay contexto de todo esto. Y además hoy estamos... No, esto es lujo, esto es... Yo me siento así como... No soy digno de desatar, no, es una locura. No, pero de verdad, o sea, es muy lindo que Dios nos dé el privilegio de conversar con gente tan apasionada, pero tan argumentada, que a veces esa línea entre solo un apasionamiento, pero no hay argumentos, o hay argumentos, pero no hay corazón, y ese híbrido es lindo. Y hoy los tenemos aquí, nuestros amigos, el episodio 4 de los primeros invitados, que es el episodio 4, pero realmente... Es los primeros invitados a conversar en Face, nuestros amigos de Hechos, Arte y Vida. Qué privilegio tenerlos por acá. Pero total. Gracias. De verdad, como orábamos hace un rato. Qué privilegio que Dios nos permite conectar con personas, digamos, tan apasionadas, Sí. tan capacitadas, ¿no? Porque a veces pasa lo que tú decías, ¿no? Como que tenemos la pasión y queremos comunicar algo, pero a veces no tenemos el conocimiento, y yo sé que ellos... Oiga, está buenísimo empezar por ahí, ¿no? Ujú. Aquí nada es divertido, sí, no. ¿Qué es lo que tienes en la tablet? Nada. Anuncios publicitarios. O sea, ¿sabes? No, tiene un orden, pero es orgánico. Pero mira que por ahí nos está guiando Dios, ¿no? Es que hay gente apasionada, pero no es que se capacita nunca. Entonces, de solo corazón, lo que hay a veces son desgracias. Los apasionamientos sin argumentos, sin verdad, a lo largo de la historia lo que han creado es desastres. Y hay otros que saben, pero que no tienen corazón. Amigos, ustedes son con corazón y mente. Laura, Ángelo, ¿cómo van? Bien, bueno, primeramente gracias por este espacio, gracias Marcela, gracias Anderson, estamos muy felices, un poco nerviosos también de estar aquí, pero bueno, esto es más que todo una conversación. Las cámaras y los micrófonos hacen lo suyo, ¿no? Siempre como que pretensión. La ponen más bella, a mí más fea. Pero Todo- nada, ella todo es un arte hermosa. lo que acaba de decir. Es un arte lo que acaba de Hay decir. pasión. Hay pasión, corazón. No, qué felicidad tenerlos aquí, Sí, bienvenidos. no. Si queremos Gracias. saber quién está detrás, ¿no? De Hechos, Arte y Vida, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito sobre ustedes. Empiezas o empiezas? Bueno, Yo voy metiendo la cuchara. aquí somos. No, nos presentamos, mi esposito y yo, Ángelo Clavijo, Lady Laura Moreno, como la canción. Pásame fuerte. Sí, es así. Así. No todos conocen esa canción. Es que de otra generación, melómana. sí. Yo estoy haciendo que la conozco, pero no la sé, no sé cuál. No, mis hermanos me dicen, ¿usted de dónde se sabe tantas canciones? Mis papás, mi papá Sí. sobre todo, él tenía la colección de discos, de música. Yo creo que por ahí Los de está los el gusto. 70, Sí, 80, claro, saben la conocemos canción. esa canción. Bien. Nosotros somos más cristianos. Sí. Nos hemos convertido. Sí. Esa ya. Y sí, bueno, somos esposos hace 3 años. Sí, poco, hace yo pensé que llevaban un poquito más. 3 añitos, 3 añitos. Sí. Nos casamos en el 2021. 2006-21. Sí. Y tenemos un bebecito de 1 año. Juan Marcos. Juan Marcos. Marcos, que es lo más Hermoso. Eso sí es una obra de arte, total. Sí, total. Ahora mucha vamos a hablar de arte, ¿no? Definitivamente. Pues, por si no nos decía mucho Hechos, Arte y Vida, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de vida. Sí, Y vamos a hablar de hechos, que no entiendo en ese nombre, hechos. Cuéntanos. Hechos de los apóstoles. ¿Es por la Biblia? Sí. Bueno, más o menos, bueno, yo soy bailarín egresado de la Facultad de Artes ASAP, soy director coreográfico también, esa fue mi profundización. Y cuando yo empiezo a estudiar danza, empiezo a pensar, bueno, Dios, ¿qué quieres que haga con este talento? Claro, mi época universitaria fue como de ires, venires. Sí. Sin embargo, llegó un momento donde dije, bueno, quiero empezar a hacer algo con esto que tú me has dado. Y empecé a mirar mis inicios en la danza, que fue dentro de la congregación.
Entonces empiezo a revisar cómo están ejecutando, cómo están danzando y pues me doy cuenta que hay muy poca formación técnica y que eso está generando lesiones en los chicos que hacen danza. Entonces dije, bueno señor, voy a empezar a dar clases de danza. Y empezamos a contactar algunos grupos, pero me puse a orar por un nombre. Entonces empecé a leer la introducción de Hechos de los Apóstoles y decía que era la expansión de la iglesia, que es un libro que no se ha terminado de escribir, etcétera, etcétera. Cuando Dios me dice, pues así vamos a comenzar con esto. Va a ser parte de la historia de la iglesia. Yo, no exageres, por favor. No, pero qué Y así profundo, inicia ¿no? todo lo que es Hechos como tal. Qué visión tan linda. No. Yo hecho, no dije de lo Hechos de los sabía, Apóstoles, otro. lo dije al azar. Tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con la expansión de la iglesia. Y fue algo que propuse. Bueno, no, empezaste tú primero, Sí. después llega tu esposita. Yo Sí. tenía un proyecto en la universidad. universidad, mi tesis en la universidad, yo soy ingeniera industrial y tengo una especialización en gestión cultural. Pero en ese momento mi proyecto tenía que ver con danza y con empresa, con emprendimiento. Bueno, arte y emprendimiento. Y se llamaba Art and Life, se llamaba el emprendimiento, pero yo no me conocía con... Bueno, nos estábamos conociendo. Sí, y algo muy curioso que pasó y es que cuando yo mandé a hacer como el logo con un amigo mío que se llama Aimer, yo le dije, mira, quiero que se llama Hechos, pero él le puso Arte y Vida. No tengo ni idea por qué. Y ahí llegué yo. No te creo. No, sí. Aimer, ¿qué pasa? Ay, Explícanos. Saludos a Aimer. Estamos hablando del primo Aimer, ¿verdad? Sí, El famoso Aimer, saludos. Los que vieron Aladdin, Sí, a todos nuestros amigos de Dorothy. Kiss por aquí también, saludos. Y bueno, Entonces, Entonces, cuando lo invitemos, le vamos a preguntar. gracias. Entonces, claro, cuando yo veo que hice Sí. Hechos, Arte y Vida, yo, bueno, me funciona. Cuando conozco a Laura y me dice, no, yo tengo un proyecto que se llama Art and Life, yo, ¿pero qué es esto? ¿Esto será del cielo? Dios está hablando. Disidencias que dicen por ahí. Y ahí comenzamos pues a conversar sobre arte, sobre Sí. lo que visionábamos. Y Dios empezó a hacer su obra Ahí y ya acá. habían cositas, todavía no conocíamos muy bien el tema de arte y Biblia, de su relación con la Biblia, con la fe, pero ya habían cositas que Dios ya no, pues el mismo estaba Hechos. guiando. El mismo Ajá. Hecho ya te marca Biblia. Sí, Que claro. de hecho, ¿qué tal si empezás por ahí? Porque es que Me encanta. pareciera que hablar de arte es no hablar de Biblia. Como que hay que desligar. Y hablar de Biblia no es hablar de arte. Y ustedes quieren meterse con ambas. ¿Por qué? Bueno, uno por convicción, Primero. por el talento también. O sea, yo creo que yo llego a estudiar danza porque yo donde danzaba en la congregación, mi líder me dijo, ¿por qué no estudias danza? Y yo, ¿eso se estudia? Entonces me remite a la universidad distrital, veo el pensum, digo como, ¿por qué no? Y le digo a mi papá, voy a estudiar danza. Wow, qué Y ahí me chévere. dice, ¿usted de qué va a vivir? Y este es el punto donde digo, no sé, esto es gracia. Todavía lo estás. Todavía estamos construyendo. Sí. Claro, para mi papá fue un choque porque yo quería estudiar diseño No, gráfico. totalmente. Porque por influencia también de Aimer, porque yo conozco a Aimer desde los 15 años. Ay, mira, Ah, aquí o sea, tiene. ustedes se conocen hace mucho Sí, tiempo. más de media vida por lo menos nos conocemos con Aimer. La tuya, la de él, no. La de él, no, todavía no. Sí, no, todavía no. Entonces, claro, le digo esto a mi papá entra en una crisis porque él toda la vida me apoyó estando en el grupo de danzas. Y no, tuvo que pedirle consejería al pastor. Y ahí fue donde... No, me imagino que fue un choque para él muy fuerte por culturalmente o sea, una opción de estudiar artes. En ese momento. En ese momento. Ahorita sí está más abierto. Sí, pero es ahora más, pero en ese momento era como, de verdad te vas a morir de hambre porque vas a estudiar algo de arte. Sí, y Cuando pues, mi papá se enteró que me iba a casar con un bailarín. Me imagino que también hubo Un choque. ¿de qué van a vivir? Además, una ingeniera, ¿sabes? Una ingeniera Yo estudié con un ingeniería bailarín. por influencia de mi papá y pues ahí veo la providencia del Señor. Uf. Pero sí, la idea de estudiar arte no estaba Ni en cerca. mente ni cerca. Y- De hecho, tú también eres bailarina, ¿no? Sí, yo Venga, también. pero aunque ahorita evolucionó un poquito el tema, todavía sigue habiendo esa reserva hacia todo tipo de arte, ¿no? ¿De qué va a vivir con él si se casa con ese músico? Hasta métanos allá los predicadores. ¿Qué se va a casar con un predicador? Es decir, ¿por qué? Porque lastimosamente nuestro contexto social hace que el arte como tal no sea bien valorado, y menos dentro de la congregación, menos dentro de la iglesia. Empezando por esta dicotomía de que usted no es artista, usted es adorador. Y esa es Wow.
es un discurso que está muy metido dentro de las congregaciones. Y es muy curioso, ¿no? Porque, ¿qué es adoración? ¿No? Empecemos por ahí. Eso nos da para otro podcast. Ajá. Pero justamente esta dicotomía de, bueno, no, es que yo no soy artista, yo soy adorador. Ha hecho mucho eso, daño. Muchísimo. Porque entonces las personas que tienen el talento y son llamados a ser artistas vocacionales consideran que es una profesión indigna porque no son adoradores o porque no lo hacen dentro de la congregación. Cuando ahí es donde tenemos que, bueno, cuando hablemos de la relevancia del arte, pues es justamente comunicar la verdad de Cristo a la cultura, no dentro de la congregación. Entonces, pero igual, y ahorita vamos por ese lado. Wow, pero Uy, Dios, lo que ya- pasa es ya que, vamos. que nos parece que es evangélico. Ahora que lo pienso, cuando le decimos, nos da miedo decir que alguien es un artista, porque lo imaginamos ya en yate y en avión privado y tal, ¿no? Pues ojalá fuera, si le imagina. Pero eso no es tan así. Es que Dios quiera. Pues, Bueno, pero déjenme preguntarles algo que dijo. Bueno, se lo leía Nancy Pearcey, pero parece que hay muchos teóricos que llegan a esta conclusión. El arte refleja la cosmovisión de una cultura. Repitamos allí. El arte refleja la cosmovisión de una cultura. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y por si acaso expliquemos, no faltará el que de pronto no sabe todavía qué es cosmovisión, qué significa, es cómo se come. cultura. O qué es cultura, uy, o qué es arte, o qué es reflejar, ¿no? ¿Qué es Biblia? Lau, por favor. ¿Qué es Biblia? No. Por favor, Lau, necesitamos tu... Por favor, ayúdennos. Sí, sí, me encanta que lo hagamos porque es verdad. Sí. Hablamos sí, mucho sí, de cosmovisión, Pero y ¿qué digamos, es? es una palabra que en este momento Está en está como auge. en auge, pero en realidad tal vez no la estamos entendiendo. Entonces, danos luz. por favor. Sí, claro que sí. Bueno, yo empezaría definiendo cultura para Ok. poderlo entender. Y es que pues hemos sido criados con la idea de que la cultura tiene que ver con arte, ¿no? Como que uno piensa en cultura, uno piensa en tradiciones, en folclore, ¿no? Las personas bailando, los colores en Colombia, pues todo el tema folclórico es muy, muy fuerte. Pero esa es apenas la punta del iceberg de la cultura. En realidad las tradiciones, las creencias es lo visible, pero en el fondo de la cultura está la cosmovisión, ¿sí? Entonces cultura viene de cultivar, trabajar, ¿sí? Labrar la tierra. Entonces aquí viene una pregunta importante y es ¿qué es lo que estamos trabajando y cultivando? No solamente en el ámbito laboral o digamos de agrícola, que es como el principio que lo vemos incluso en Génesis, que fue puesto a Adán a trabajar, cultivar y cuidar la tierra, sino que también nosotros cultivamos la mente, las emociones, cultivamos el corazón. Entonces esa puntica del iceberg es el reflejo y la evidencia de lo que nosotros cultivamos o hemos cultivado por mucho tiempo. Entonces ahí ya tendríamos que ir un poquito más atrás y es qué estamos cultivando, o por ejemplo la cultura occidental que ha cultivado por mucho tiempo, y ahí entramos a leer naturalismo, materialismo, el empirismo, que lo habla incluso el libro de Nancy Pearcey, que ahorita lo hablaremos, el existencialismo. Entonces la filosofía tiene Todos los mucho, ismos. los ismos. Sí, Y aquí donde entramos a ver qué es lo que hemos cultivado, entonces entramos a hablar de cosmovisión, y la cosmovisión es esa doble definición de cosmos y visión, que es mundo, cosmos, universo, y visión, observar o ver, ¿no? Y es cómo vemos el mundo, la forma que vemos el mundo. Entonces, todos tenemos una cosmovisión, una forma en que vemos el mundo. Entonces, esa punta del iceberg, que me gusta mucho esa imagen, es el reflejo de la forma en la que vemos el mundo, de lo que hemos cultivado, que es evidencia de la forma en cómo pensamos, ¿no? Tú no trabajas, un ejemplo sencillo, ¿no? Y es, odiamos el lunes, pero deseamos el viernes. Ustedes hablaron de trabajo Sí, hace poquito, ¿no? sí. Odiamos el lunes. Y eso viene por una cosmovisión. Nosotros trabajamos de acuerdo a la forma en la que vemos el mundo. Entonces, y es porque el trabajo es pereza, el trabajo no es digno, ¿cierto? No nos pagan bien, entonces también, qué pereza. Y la verdad es que eso define mucho la forma en cómo trabajamos, y así mismo se ve reflejado en la cultura. ¿Qué importancia entonces viene a tener el arte en todo esto? Y es porque el arte toma la cosmovisión y la manifiesta o la transmite de forma masiva. Ese es el punto grande del arte, y es que yo siempre digo, y es lo que tú no aprendiste en 20 años,
a veces lo aprendes en 2 horas con una película. Sí. Espectacular. Es muy, muy fuerte. Y el artista, aunque no se considere filosófico o filósofo, siempre está tomando por su pensamiento, más que todo por nuestra tendencia creativa, también una tendencia liberal allí, ¿no? De tomar estos pensamientos y los expresa a través del arte. Entonces, lo que está comunicando el arte está dando forma. Entonces, lo que vemos en la punta del iceberg es lo que muchos artistas están comunicando hoy en día. Entonces, si quieres saber cómo es la cultura de un país, de una nación, mira su arte. Mira su arte. Si quieres conocer la cultura de cierta época en la historia, mira su arte. De hecho, sí, es un tema... Entonces esta frase cabe, que la dice Sí. también doña Nancy. Los artistas son los barómetros de la sociedad, Ajá. los que miden este mundo. O sea, entonces ahorita ya, querido padre de familia, cuando su hija le diga que con un artista debería ser más valorado. No sé, Sí. pero pregunto. Porque va a tener más influencia a mediano plazo en la cultura Sí. y en la sociedad y en la forma de actuar de las generaciones que vienen. ¡Wow! Y entonces en ese orden de ideas, ¿cómo encaja ahí hechos, arte y vida? ¿Ustedes qué están haciendo? Dentro de ese desafío tan grande, ¿cómo entran ustedes? Exacto. ¿Como al medio? Estamos así. Bueno, entra justamente por la necesidad inicial, como les mencionaba anteriormente, de poder dar una formación técnica. Sin embargo, cuando entendemos la importancia que tiene el arte, empezamos a visionarnos de una manera más hacia afuera. No en la congregación, sino hacia los espacios culturales que tiene la ciudad inicialmente. Entonces empezamos a crear algunas obras, como vemos también que la educación es una de las formas en las cuales podemos transformar nuestra sociedad. Empezamos pues abrimos una academia con una colega de nosotros que se llama Catherine González, hicimos una compañía de danza, justamente para empezar a hacer incidencia en la cultura y en la comunidad y en el espacio creativo de la ciudad, que no ha sido fácil. Sí, no ha sido fácil. Ha sido un dilema. Por lo menos ahorita nosotros somos residentes de un espacio distrital que se llama la Casona de la Danza, y es un espacio difícil porque hasta donde sé somos los primeros cristianos que hemos estado residentes en ese espacio. Por Y es tanto tiempo. Sí, ya llevamos 3 años en ese espacio. Sí. Y es un espacio donde pues el arte como tal hoy en día es muy progresista, entonces es muy incluyente, ¿no? Entonces hay unos carteles que pegan en los salones de travestis y uno ahí metido haciendo como las cosas para el Señor. Entonces claro, siempre ha sido como una cosa curiosa. De hecho, creo que ahí de fondo vamos a tener unas imágenes de apoyo porque tuvimos la oportunidad de visitarlos allí. Y de una a mí se me vino a la cabeza, ustedes están siendo muy contraculturales porque literal están metidos en la boca del lobo. No, pues para entrar al lugar nos tocó llenar un registro, ¿no? Sí, nomás Sí, en yo el no sabía qué registro. responder realmente. En el registro que tú llenas ¿Qué es? de una vez como Sí, heterosexual, homosexual, bisexual. te ponen un Género montón mobiliario. de cosas, Así es. pero me pareció épico. Pero venga, pero ¿por qué? Épico. Es que a mí me parece tremendo esto. Uno, ya se metieron al arte. Y ahora porque tras de que estar en el arte ya es jodido, así sea en la iglesia, ¿para qué buscarse más líos metiéndose en otros lados? Sí, porque ustedes Ay, ay, podrían ¿Por qué no ensayan en el en la templo? iglesia, en las casas. Vayan a un parquecito, les en presto el la casa, bueno, no parque. caben, pero Porque ¿para qué ahí- irse a meter allí a ese mundo? Sí, Hay porque ahí una respuesta que de hecho hemos estado meditando con mi esposo hace unos días. Sí. Y es que la motivación inicial de todo esto es la verdad. O sea, puede ser muy clichésudo de nosotros como cristianos, pero a veces pensamos la verdad como algo ajeno a la cultura y precisamente ahí es el tema. Pero cuando entendemos el peso del evangelio en cuanto a que moldea la cultura, da molde, o sea, si yo comunico acerca de el naturalismo, todo el tema de la evolución de Darwin, eso ha causado un daño impresionante en nuestra sociedad, ¿no? El hecho de percibirnos como animales, el hecho de ya no ver el valor y la dignidad de Dios en la otra persona, el hecho de que eso nos ha llevado incluso a idolatrar la naturaleza, ¿no? A ver al perrito igual que al niño, Sí. tantos temas allí inmersos. inmerso. Ahí es donde vemos que el peso de la verdad, cuando dice que
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces entendemos, Dios mío, la responsabilidad va mucho más allá y la motivación, como dice la palabra, creo que es Hebreos 6, donde dice que es por causa de Cristo, de su muerte y su resurrección, y es que Él murió para redimir la cultura, y en eso, en esa obra es que nosotros estamos actuando, no por causa o porque me gusta el arte. Hemos descubierto, sí, me gusta el arte, es chévere, es fascinante, pero más allá del disfrute hay una responsabilidad que siempre digo al artista, como tú bailas, chévere, o sea, tú haces teatro, chévere, y toca ser excelentes en eso, Así es. pero si no te lo tomas en serio, ¿qué es lo que vas a generar en nuestra cultura? Uy, amor. No, tengo 10.000 preguntas, estoy extasiado. No, se me fueron. Pero entonces, yo voy a aportar algo Dale. que dice mi esposa y respondiendo más concretamente a tu pregunta, y es porque tenemos que hacer luz. Va. ¿Y hacer luz dónde? Donde hay oscuridad. O sea, es simple. Pues Más- uno diría, es simple, pero a la vez no es No tan es así. simple. Y que inclusive cuando empezamos todo lo que es Hechos, Arte y Vida, Dios me daba Mateo 10:16. Yo los he enviado como ovejas en medio de lobos, por eso sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Astutos. Ya con eso dije, no va a ser fácil, va a ser complicadísimo, pero ahí hemos podido empezar a Vea ganar. que usted no cree que los cristianos somos muy mansos como palomas, pero Nada de astutos. nada. Pero astutos. mensos. Sí, ni gran mansos, mensos. Pero bueno, digamos, pero tampoco nos demos tan duro porque yo me meto ahí, yo soy la iglesia. Yo soy cristiano. Cuando digo los cristianos me meto ahí. Somos cristianos. Es decir, somos mansos, nos ha faltado ser astutos. Sí, y yo creo que una de las formas en las cuales uno es astuto en esta cultura o en esta generación es con el lenguaje. El lenguaje moldea. Y por lo menos nosotros hemos tenido la oportunidad de ganar algunas becas con IDARTES, y sabíamos justamente que como el lenguaje es lo que nos abre esas puertas, tuvimos que utilizar el lenguaje para poder acceder a esos espacios. Sin Fíjate que ceder. los cristianos no conocen que hay ese tipo de estímulos distritales que los da el Estado para propuestas escénicas, para proyectos de formación, y como no sabemos, pues lo que hacemos es... Perdemos. Claro, esos ni nos espacios. presentamos, o cuando nos presentamos no sabemos escribir un proyecto, no sabemos qué decir. Claro, si yo escribo, no, es que quiero hacer esto para la gloria de Dios, muchísimas gracias, pero... Claro. Y ahí hay un... y ahí es donde Obviamente yo- no negociamos nuestros No, principios, ¿no? sí, claro, sí, por eso sí. somos astutos con el lenguaje, Astutos. porque cuando empezamos a desarrollar los proyectos es muy lindo como empieza a haber una pequeña transformación en las personas que son beneficiarias de estos proyectos. Déjenme iniciamos hace mucho. Déjenme proseguir con la frase del día. El día. Un historiador de arte holandés dijo esta frase y por eso la queremos mencionar hoy. El arte trata literalmente de representar las cosas que la filosofía trata de expresar con palabras cuidadosamente pensadas. Wow. Creo que va muy acorde con lo que estábamos hablando. Total, es que a mí me quedó sonando, Laura, dijiste, o sea, uniste arte y verdad. No, ese entendimiento lo he venido teniendo hace unos meses o un par de años, pero todavía creo que en el imaginario, cuando hablamos de verdad, imaginamos la prédica, ¿no? Que, pues, también, bueno, espero que sea verdad, ¿no? Porque... no, me acuerdo, ¿sabes qué? Alguna vez leí, Pablo Timoteo, predica la verdad. La verdad. Ujú. Pero tío, toda prédica no es una verdad. No, No, si tú tienes, no. parece redundante. Predica la verdad. Pues que algunos predican la mentira. Pero bueno, total, se me viene predicaciones. Se me viene incluso alguna canción, porque he evolucionado un poquito. En una canción hay verdad. Pero no imagino otras expresiones en este mundo de arte que lleve verdad. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, para entender el concepto de verdad, que es lo más importante. Claro, está el tema de entender que es una persona, que es Cristo. Y ahí nos lleva a entender también cuál era el mensaje de Cristo, que era lo que él hablaba. Y él hablaba del reino de Dios, que es el tema más importante de la Biblia, pero del que más él hablaba. A veces lo reducimos a hablar de iglesia, pensamos que él hablaba mucho de iglesia, o él hablaba mucho de la salvación, pero él hablaba mucho del reino de Dios. Y el reino de Dios pues es básicamente ese pueblo que está sujeto a la voluntad del rey, que en este caso es Cristo.
Y ese reino tiene muchas verdades, no solamente la salvación, habla de familia, habla de arte, habla de ciencia, habla de Hermoso. todo, de gobierno. De gobierno. Aquí entramos a hablar de economía, Ajá. hablando de Face. Arte, cultura, economía. Sí, ¿Eh? habla de todo. Todo tiene Todo. Todo tiene sentido. Habla el Todo reino. Lo que vamos a descubrir en este episodio, gracias. Sí, y toda la cultura tiene fundamentos en todas esas ideas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos las ideas correctas para moldear la cultura? ¿O qué ideas tenemos? Porque tenemos, o sea, somos cristianos y lo hemos vivido incluso nosotros, donde tenemos ideas, tenemos la salvación, la idea de la salvación, sabemos que Cristo murió por nosotros, pero tenemos ideas naturalistas, evolucionistas. Y las eso, mezclas así tenemos. estamos moldeados. Yo iba a la iglesia por mucho tiempo y muchos jóvenes viven así el evangelio, pero aceptan las ideas que les enseñan en la universidad, en el colegio, y viven más un cristianismo nueva era, ¿no? Como que Adaptado. más, como que está chévere, me hace sentir bien, pero yo creo esto. Entonces, Oiga, Ángelo, ¿no le parece que esto es loquísimo? Porque y tengo que empezar a hablar de Cocoon. Mira, hay cristianos que adoran al Señor, alzan sus manos, y con esas mismas manos que alzan, botan el papel en la calle y le importa poco el planeta. Entonces, tengo mi cosmovisión de salvación, o creo en la verdad de la salvación, pero no creo en la verdad del cuidado de la creación. De la administración. De la administración. Bueno, y otro tema, ¿pueden haber cristianos? Sí, creo que sí. Porque, pues que hayan no cristianos que crean esto, vale, pero cristianos que crean en el aborto, por ejemplo. Es muy triste, pero sí. Justamente hablando de Cocoon. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver qué es Bueno. Cocoon. cum. Cocoon en español significa capullo. Y Cocoon es una obra de danza y teatro. Es más danza que teatro. Sin embargo, pues es danza-teatro. Mezclas y las combinan muy Sí, se combinan porque vamos entendiendo que la danza sola no puede dar un mensaje pues, literal. Si la danza no puede dar un mensaje literal, ¿cómo puede Wow. hacer otras cosas dentro de la congregación? Pero ese es otro tema. Uy, Entonces- ya en unos minutos, complicado, ¿eh? Pero entonces, justamente Cocoon es una obra que habla sobre el valor de la vida desde la concepción. La estrenamos el año pasado y Dios nos llevó este año, bueno, a hacerla nuevamente en un espacio muchísimo mejor organizado, mucho más grande. Pero justamente haciendo como un trabajo de investigación para poder desarrollar esta obra, nos dimos cuenta que lastimosamente hay chicas cristianas que abortan. Y yo decía como, wow, qué fuerte. Porque supuestamente nosotros como creyentes deberíamos tener un estándar de moral un poco más alto. Sin embargo, cuando nos encontramos con este tipo de historias, uno dice entonces, ¿a qué estamos jugando? Y el problema es que no es evidente dentro de las congregaciones evangélicas. O se oculta, o se tapa, o se hace a un lado X o Y persona. Entonces justamente dijimos como, bueno, es importante ponerlo en escena. Lo peor de esto es que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que bueno, digamos que son creyentes, pero que tienen algunas ideas confusas, que apoyan el aborto en ciertas ocasiones. Y ahí es donde uno dice, ¿dónde es que está nuestra verdad? Que era lo que mencionaba mi esposa. La verdad es una y es Cristo. Y cómo entendemos el valor de la vida, entendiéndolo desde la verdad que es Cristo. Entonces llegar a esa no es una discusión, a colocar esos puntos de vista no ha sido tan sencillo. Y eso pues también cuando nosotros, bueno, es que no, eso sería dar un spoiler de la obra, pero vayan y la ven. Tienen que verla. Sí, es Nosotros hermoso. estuvimos en la primera temporada estuvimos espectacular. Hace poco estuvimos en el ensayo y otra vez lloramos, y es como mostrar por medio del arte y de lo que ustedes están haciendo una verdad tan dolorosa en este momento, ¿no? Culturalmente hablando es una verdad dolorosa, y cómo la muestran. No, es que no, lo que tú dices, no podemos hacer spoiler, pero de verdad verlo tan crudamente es tremendo. Y es que si no lo denunciamos de esa manera, se sigue normalizando
y creemos, bueno, que las herramientas que Dios nos permitió para poder hacer ese... Hay una escena súper bella donde uno dice como, wow, esto es muy crudo. La gente no sabe si reírse o llorar. Es una cosa curiosísima. Sí. Entonces, pues son herramientas donde lo ponemos en evidencia y sensibilizamos a la gente a decir como, hey, esto es lo que sucede. Oiga, Ángelo, Hechos, Arte y Vida, para que nos sigan hablando de esto, pero nos digan ya fechas, costos, bueno, incluso vamos a tener regalitos, nos trae regalitos, ¿no? ¿Qué vamos a dar? Claro, tenemos un pase doble para que nos puedan acompañar en la obra. ¿Qué tienen que hacer, Amor, rápidamente, para seguir hablando del tema? Tienen que hacer... Tienen que dejar un comentario en este episodio. Bueno, primero ir a seguir Hechos, Sí. Arte y Vida. Seguir Hechos, Arte y Vida. Logos también. proyectos, sí. Vamos a dejar Las cuentas. el arroba allí, como siempre. Pero tienen que ir a seguirlos porque todo lo que ellos están haciendo de verdad es contracultural y me encanta lo que hacen. Pero vamos a dejar un comentario, ¿no? Va a dejar una imagen. Una imagen, ¿no? Una Tiene que imagen. comentar ahí. En su perfil, en sus redes, de por qué el arte es importante. Sí, dejen ahí. O un comentario de lo que vieron en este podcast, que entendieron algo en este podcast. O sea, que se hagan presentes con un O comentario. sea, rico que va por el pase doble, genial, pero yo seré uno de los primeros que anotaré no para ganarme el pase doble, porque ya las adquirimos, las entradas, sino generar diálogo, necesitamos hablar de esto, es que estamos hablando de muchas, digámoslo en términos de bobadas, necesitamos hablar de algo que enriquezca, y ahí va esta frase para ustedes, amigos, para que sigan hablando de Cocoon. La verdad es que los artistas interactúan profundamente con el pensamiento de su tiempo, traduciendo cosmovisiones en relatos e imágenes. Es lo que están haciendo. Tenemos que interactuar con nuestro tiempo. Es como el progresismo nos está consumiendo. Nos está consumiendo. Eso no quita el hecho de que el evangelio sigue avanzando, porque Dios es soberano. Pero es una realidad y hay tiempos difíciles y nosotros como artistas tenemos que conocer en los tiempos en los que estamos y las ideas progresistas, voy a ser muy abierta, ¿no? Ajá. Feminismo, aborto, ideología de género, todo el tema, por ejemplo, del socialismo de nueva izquierda, que entran todas estas que hemos estado hablando, las tenemos que conocer y las tenemos que hablar y poner en la mesa y evaluar qué pensamos como cristianos, más que qué pensamos es qué dice la Biblia al respecto. Y como artistas tenemos que hablarlas, porque eso está moldeando nuestra cultura. El arte disipula, que de hecho que fue una frase que te escuché hace poco y yo te lo decía ayer, amor, por ejemplo, series en Netflix. Mira, hay una serie que estoy viendo que uno sabe, ya digamos que uno sabe y uno ya tiene una cosmovisión, pero los chicos no. Entonces en esa serie, aborto, full, pero entonces también apoyamos a las mamás que quieren tener el bebé. Entonces es como que todo es válido, ¿sí? Como que estamos en una era donde, oye, si quieres abortar, bien, y si no quieres abortar, pues también está bien. Si quieres creer en esto, ¿sí? Entonces es como de verdad ustedes están llevando un arte que disipula también y que lleva una verdad que lo hablábamos los dos, qué chévere poder hablar de arte con esta verdad que ustedes están llevando en ese mensaje. Sí, y pasa algo muy curioso y es que, claro, los que no conocen del evangelio pues no van a decirte si está mal o no. Lo complicado es que los cristianos tampoco estén en la capacidad moral de decir esto está mal o esto no está mal. Wow. O sea, no dicen como, hey, no, esto es un pecado. No queremos ofenderlos, juzgar. No queremos sobrepasar. Sí, Estamos y ahí cómodos, nos gusta sentirnos cómodos, pero el evangelio genera división No, y el está y claro. el evangelio es que por nuestros pecados Cristo murió. O sea, si no lo ponemos en evidencia, ¿por qué? Porque la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo. Si no ponemos eso en evidencia y no tenemos la capacidad de decir, hey, esto está mal, esto está bien. ¿Cómo va a haber la ¿qué esperanza de Cristo? De hecho, tú lo decías, ¿no? Jesús se metió en temas controversiales y generó odio y generó muchas cosas porque definitivamente son temas que van a causar eso. El problema es que Ya lo dice en el subtítulo, Jesús, causa de división. y el problema es que nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Ese es el rollo. O sea, como que yo O me meto. déjenme ser un poquito más positivo, pero igual sigue siendo negativo. Están los que sencillamente son acomodados. Se amoldan a este mundo suave, tal. Pero están otros que de alguna forma saben que es pecado, pero es pecado, ¿por qué? Porque es pecado.
Y también caemos, en unos está, no sé cómo llamarlo, pero en estos está, o en muchos, me meto, está la negligencia de prepararme. También. ¿Por qué digo que es pecado el aborto? Porque es pecado, pero argumenta. ¿Por qué es pecado el feminismo? Porque es pecado. No, pero las cosas no son pecado porque son pecado. Las cosas son pecado porque hay un sustento y hay una explicación razonable. Dios, Y ¿se volvemos entiende? No al sé. inicio de lo como comenzamos, ¿no? Estamos preparados para dar defensa De nuestra de nuestra Bueno, fe. tenemos que meter con apologética. Exacto. Bueno, apologética y arte. Uf, Sí. creo que ustedes lo están haciendo sin tema. duda. De Pero pronto, habría que hablar. no de una manera consciente, pero sí se Pero está. lo están haciendo, claramente. El tema aquí es que tenemos que hablar de pecado y ese es un extremo, ¿no? Irnos solamente al pecado. Pero hablamos del pecado porque hay una esperanza, Claro. que es el evangelio. Claro. Y es que nosotros, aquí viene algo que no es spoiler de la obra, pero aunque denunciamos, tenemos que concluir las obras. Toda obra de arte tiene que concluirse. Y la conclusión es que tiene que traer esperanza, y la esperanza es Cristo. Ujú. Entonces debe haber una esperanza en todo esto. Pero sí, tiene que haber una exposición. El mensaje completo. Claro. El El mensaje mensaje. completo. Porque ¿no les parece que por un lado entonces está el hecho de creer que entonces miramos es como con desprecio a la feminista? Miramos con desprecio al bueno. ¿Qué tal si, claro, denunciamos el pecado, pero anunciamos la esperanza? Doy una recomendación aquí, 2 recomendaciones. Uno, vayan a ver la Uno, obra. bueno, 3. Uno, vean la obra. 2, este libro, aprovecho aquí para recomendarlos, Opresión de la Mujer por ese desarrollo de Darren Miller. Este fue nuestro fundamento y ha sido nuestro fundamento de investigación para hablar Nuestro del punto de aborto. partida. Habla sobre el feminismo y lo contrarresta. Dice que la causa de la pobreza cultural Ujú. ha sido el feminismo, principalmente. Una de esas es feminismo y machismo, No. una de las dos. Y la otra recomendación es una obra que la pueden buscar, la pueden googlear ahí. Es una obra de un escultor católico holandés, no recuerdo ahorita el nombre, se llama Memorial al Niño No Nacido. Es una escultura bellísima. Wow. Muestra, esta La vamos a poner ahí. obra se hizo sobre la tumba de un niño que fue abortado, Oh. asesinado, porque esa es la palabra. Ujú. Y está la mujer agachada en rodillas pidiéndole perdón a su hijo que fue asesinado. La mujer está de mármol y el niño es de cristal. Y está de mármol porque el mármol pesa. Entonces está arrepentida, muestra el arrepentimiento, peso hacia abajo. Y el niño es de cristal porque refleja la transparencia del perdón. Entonces es como muestra el pecado, pero hay perdón. Y es ahí donde vemos que hay que traer esperanza. O sea, esto no es simplemente una cuestión de denunciar, sino Que traer... de por sí tomando esa referencia, la obra cierra con la esperanza, porque si no, no tiene sentido poder denunciar. Yo creo que a veces, o el arte hoy en día es tan fatalista que no da una pizca de esperanza. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es esa, mostrar esa esperanza y redirigirlos a Cristo. La otra vez leí una frase, ¿no? Si nosotros solamente a la gente le mostramos el pecado y no le brindamos esperanza, no seríamos algo más que Satanás. O sea, Sí. Muy buena. que es el equilibrio. Tiene que ir el evangelio completo. O, lo que pasa es que estamos ya terminando de esperanzados, ¿no? Pero puede ser la inversa. Solo esperanza. Eso es Solo- muy peligroso. Pero eso es re peligroso. El Solo Cristo te romanticismo. ama. Bueno, el pecado. El pecado fue lo que mató a mi mejor amigo, dijo Charles Spurgeon. Mira, pero estos minutos hay que hacer Sí. que todo el mundo que está viendo esto y aún los que no están viendo, porque si tú le estás viendo, vas y le dice a otro que vea el episodio, pero más que ver el episodio, debe ir a Cocoon. ¿Qué días son? ¿Cuánto es? Horarios, por favor, todo, porque yo quiero verme con un montón de amigos en la obra. Bueno, vamos a estar este 2 y 3 de agosto. Una semana estamos, más o menos. Estamos una semana. 2 y 3 de agosto en el Teatro Crisántolo, que eso queda en la calle 20 con Novena. Tenemos parqueadero, es un teatro súper bonito, es Yo un lo estuve auditorio nuevo. viendo y es hermoso. Es Precioso. bellísimo. Tiene una capacidad como para 438 personas, entonces nada, hay que llenarlo. Sí, Más hay que que todo llenarlo. porque es importante que podamos sensibilizarnos con esto que está sucediendo y podamos tener ser entes activos para acompañar a las mujeres que de pronto abortaron y decir como bueno, vamos
vamos a acompañarlas, o a las que quieren tener su hijo pero no saben cómo hacerlo, hay que acompañar. Creo que esa es nuestra tarea también como iglesia. Estamos ahorita en precio full, están 38.000 pesos. Sin embargo, para las personas que vengan remitidos de este podcast, tienen un 10% de descuento. Entonces, apenas usted llena el formulario, bueno, ahí van a aparecer los números de contacto. Dicen, mira, venimos de el podcast, y ahí pues les damos toda la información para que nos acompañen. Vamos a tener una función el día viernes a las 7 de la noche y dos el día sábado a las 5 y a las 7 de la noche. Entonces, no nos quedan 2 muchas y boletas, 3 de así que agosto. aprovechen. Qué maravilla. No, amor, porque bueno, yo te decía, hay algo con lo que queremos cerrar, y es que los cristianos no apoyamos el arte, tristemente. De hecho, ayer con este libro que les queremos regalar, La desaparición. Su regalo para ellos. Un libro que les Es hermoso. ¿Cómo se llama? Léelo, por La favor, y lee la descripción. La Ah, desaparición de Rembrandt. Aprendiendo a amar el arte a través de los ojos de la fe. Pero ¿qué es esta genial? Aprendiendo a amar el arte. Un regalo para ustedes, amigos, en la biblioteca, de parte de Face, la cara de la Sí, ciudad. Hace rato. Y yo sí quiero hacer una denuncia pública. Denuncia, denuncia. No te de quedes hecho, callada, Siempre denuncia. que vamos a alguna obra y eso, como que es como esa rabiecita interna que da de por qué no apoyamos el arte con cosmovisión bíblica. Exacto, el arte con cosmovisión. El arte que quiere traer verdad a nosotros. Vamos a los conciertos y pagamos un montón Y en el mejor de plata. los casos que apoyemos, andamos siempre. O sea, gracias por la generosidad del 10%. Está buenísimo. Sí, porque no, habla de su claro. generosidad. Pero qué mamera que paguemos por cosas horrorosas que No vamos a que decir no llevan nombres. verdad, que no llevan No vamos a bondad. decir nombres, pero Y pagamos lo que quieras, 300, 500. millonarios. Pero cuando es con cosmovisión, hermano, no. O no, o me da simplemente pereza, me da como que no quiero hablar de algo que de pronto aparentemente ya sé y no invertimos en eso. Entonces, por ejemplo, allí el escritor nos recordaba de Van Gogh que él durante toda su vida solo vendió un cuadro, ¿sí? Una pintura, porque la vida del artista en ese sentido es muy, no sé, Fuerte. sí, es fuerte, o sea, ser artista es difícil y me da como rabia que nosotros no entendamos eso, ¿sí? Entonces, qué bonito que yo en esta denuncia que quiero hacer y que queremos hacer con mi esposito, oiga, apoyemos, vayamos a este tipo de eventos. Además, la excelencia, amor, que no finalmente no pudimos hablar de verdad, bondad, ¿verdad? No, belleza. pero que todo estuvo. Pero lo que ellos hacen es de un nivel profesional, ¿sí? Es un nivel que no está, o sea, estamos pagando una boleta, de hecho muy económica, para todo el trabajo que hay detrás de esto. Entonces, los animamos en el amor del Señor. Denunciamos, pero a la vez les felicitamos. La esperanza. Gracias por la valentía de enunciar la verdad, la bondad, Y animarlos, la belleza. porque sabemos que No es fácil. no es fácil. Es bueno. Pero ánimo, vale la pena. Y yo creo que toda la gente se lo va a reconocer. Yo creo que vamos a recibir muy buenos comentarios. Van a decir, por favor, segunda parte, vuelvan. Ustedes mandan, amigos, así que escriban. Pero ¿Quieren otro? Dos. Sí, otro episodio nos dicen. Nos Ustedes dicen, mandan. Ustedes mandan. Lo que genere rating aquí va, ¿no? Eso es. Dos preguntas así, de 30 segundos cada una, pero los tenemos que ir ya. Libro que haya influenciado sus vidas en esto del arte, ¿cuál tienen? ¿Lo pueden exhibir? Bueno, que es nuevo, que está fresquito. Está recién salido del Está horno. recién salido. Salvemos a Leonardo de Nancy Pierce. Que lo consiguen acá en Que lo Veracruz. Sí, reconozcan seguro. aquí en Veraca. También con descuentos si vienen y dicen claro, que Facebook, ¿eh? Para que no Librazo. se vayan con esto. Sí, habla precisamente de cómo la cosmovisión, el arte con cosmovisión moldea la cultura y hace todo un panorama histórico al respecto para realmente entenderlo bien. Nancy Qué maravilla. Pierce nos ha influenciado. No, también pero muchas veces. tenemos los 4 que tienen español. O sea, tenemos hallazgo de la verdad, lo tiene que tener, verdad total, ama tu cuerpo, y el más reciente, publicado en español, es Salvemos a Leonardo, felicitamos a la editorial Jukun. Bueno, hace llegar regalitos, editorial Jukun, aquí los Oye, regalamos. sí, siempre los promocionamos. ¿Por qué no? Y cerramos la pregunta Face, con esto nos vamos, ya nos tenemos que ir. Face, la cara de la ciudad, ¿qué están haciendo? Hechos, arte y vida, ¿qué hacen para que la cara de la ciudad de Bogotá cambie? Ser artistas cristianos con cosmovisión en un mundo totalmente secularista. Uf. Así, Y está difícil, pero Dios es muy bueno y es soberano. Wow.
Él va a respaldar siempre su verdad. Así que no teman, ánimo. Allá estaremos, allá celebraremos en esta obra. Y bueno, la pasamos súper bien, gracias. Qué privilegio. Gracias a Para ustedes. estar acá de Pero vienen más episodios, vienen más episodios. Vamos a lo controversial. ¡Faltó! Nos faltó. El próximo. En el Al próximo podemos hablar de solo danza. Sí, sí, me gusta. Danza profética. Si existe. ¿Qué es eso? Danza apostólica, danza bíblica, Romana. danza romántica, danza para Cristo, danza para Bueno, amigos, gracias por venir. Gracias. Gracias. Un por la aplauso invitación. para ¡Oh! Y un Como aplauso. siempre, musical que produce Facebook. Hasta la siguiente oportunidad. ¡Chao!